Estimados participantes, sean ustedes bienvenidos. Soy la licenciada Fabiola Andrea Rupay Gamar. Trabajo en la Dirección de Redes Integrales de Salud, Lima Centro. Mi especialidad es en los temas de consejería y visita domiciliaria en niños y gestantes. Y a continuación quisiera compartir con ustedes el siguiente video. ¿Cómo calcular los kilos que debo ganar durante el embarazo? Al igual que subir mucho de peso en el embarazo no es aconsejable, tampoco lo es aumentar pocos kilos. Una mala alimentación durante el embarazo aumenta el riesgo de sufrir diabetes gestacional, hipertensión, bajo peso al nacer, un parto pretérmino u otras enfermedades en el embarazo. Por eso, para llevar un buen control de tu peso durante el embarazo, lo mejor es que tu médico o ginecólogo te vaya controlando durante toda la gestación. La subida de peso en el embarazo debe ser progresiva, de acuerdo al IMC pregestacional, es decir, tu índice de masa corporal antes del embarazo. Ahora, ¿qué es el IMC? ¿Cómo lo calculamos? Es una medida que se utiliza para saber el estado nutricional previo al embarazo y a partir de este dato obtener la ganancia de peso, es decir, cuántos kilos debes subir durante tu embarazo. La fórmula para calcular es muy sencilla. Se divide tu peso antes de quedar embarazada, siempre en kilos, entre tu altura actual al cuadrado, es decir, 2 veces tu talla, siempre en metros. Estimados participantes, luego de haber visto el video, quisiera preguntarles, ¿qué ven en el video? ¿Consideras que las gestantes que acuden a tu establecimiento de salud le dan importancia a su ganancia de peso de manera mensual? ¿Alguna vez te ha pasado en tu atención que la gestante refiere que debe de comer el doble de lo que comía normalmente porque debe de ganar peso? ¿Qué le aconsejarías? Efectivamente, hoy hablaremos el tema de evaluación y valoración nutricional de la gestante y puérpera. Acompáñame en el desarrollo de esta importante clase. Antes de hablar de lo que vendría a ser la evaluación y valoración del estado nutricional de las gestantes y puérperas, vamos a tocar un punto muy importante de cuáles también son esos factores que condicionan el peso al nacer del recién nacido. Estos factores se ven bastante involucrados en el tema de la oferta y la demanda de los servicios de salud que van a condicionar un inadecuado acceso. El estado nutricional y de salud también implica mucho que si durante este periodo la gestación ha sido hipertensa, ha tenido infecciones urinarias o ha tenido una diabetes gestacional o también ha tenido anemia, ¿no? Los aspectos psicológicos que también son importantísimos, también afecta en el peso al nacer del bebé, ¿no? Como que la mujer se sienta abandonada o los aspectos emocionales. Una adecuada ganancia del peso, ya sea por el exceso o por el déficit que pueda ganar durante este periodo de la gestación. Las condiciones económicas y sociales también son dentro de los factores que condicionan el peso al nacer del recién nacido. El bajo peso pregestacional, el déficit de micronutrientes antes y durante la gestación, el inadecuado acceso o disponibilidad de alimentos y también la edad gestacional menor a 37 semanas. Entonces, unos hábitos de vida saludables, además de una dieta adecuada y un control adecuado de la gestación y la lactancia, van a ser fundamentales para conseguir un buen pronóstico en el embarazo y la lactancia. Entonces, importancia de la valoración nutricional de la gestante. Sabemos que la atención a la mujer gestante requiere de una cuidadosa vigilancia alimentaria y nutricional que permita, ¿no?, la detención oportuna del riesgo, ¿no?, y con ello el desarrollo de intervenciones que contribuyan a la salud del binomio madre-hijo. Sabemos también que la nutrición pregestacional durante el embarazo se asocia a un mayor riesgo de morbilidad infantil, en tanto que la obesidad también constituye un factor importante en el riesgo, ¿no? Para ello, el objetivo de esta valoración nutricional nos va a ayudar a poder identificar estas gestantes en riesgo, a evaluar cuál es la magnitud de estos problemas nutricionales que está teniendo la gestante, ¿no?, a estudiar la asociación entre el estado nutricional con otras variables y lograr una adecuada ganancia de peso al término del periodo gestacional.
Entonces, para hablar nosotros del valor nutricional de la gestante, primero lo que tenemos que hacer es la clasificación del estado nutricional de la gestante según el índice de masa corporal pregestacional. Este índice de masa corporal pregestacional se halla, ¿no? Teniendo en cuenta el peso pregestacional, ¿no? Dividido entre la talla al cuadrado. Y este valor que me salga, ¿no? De este índice pregestacional, yo lo voy a comparar con las tablas, ¿no? Y voy a medir y ver con qué índice de masa corporal la gestante está iniciando. Entonces, dentro de las clasificaciones tenemos la clasificación de delgadez cuando el índice de masa corporal es menor a 18.5. La clasificación normal es cuando el índice de masa corporal tiene mayor o igual a 18.5 y menor a 25. El sobrepeso es cuando el índice de masa corporal sea de 25 a menor a 30 y la obesidad es cuando el índice de masa corporal pregestacional en este caso sea mayor a 30. Pero hay que tener ciertas consideraciones cuando el peso pregestacional se desconoce, ¿no? Debido a que la gestante no recuerda o no ha habido algún registro en la historia clínica de cuánto ha sido su peso antes de quedar embarazada, ¿no? En ese sentido, hay que calcular el peso pregestacional identificando el peso actual de la gestante. Ubicamos en la tabla, en la columna talla de la tabla de clasificación del estado nutricional de la gestante según el índice corporal pregestacional y la talla de la gestante expresada en metros. Vamos a identificar el intervalo y el rango al que corresponde con el peso actual. Vamos a clasificar el estado nutricional de la gestante según el índice pregestacional, si es delgadez, normal, sobrepeso, obesidad, ¿no? Y en la tabla de recomendaciones de ganancia de peso de gestante, vamos a ubicar la ganancia de peso estimada, ¿no? De acuerdo a la semana de gestación y a la clasificación del estado nutricional según el IPC pregestacional. Luego de ello, vamos a aplicar la siguiente fórmula con los datos obtenidos, ¿no? El peso pregestacional estimado va a ser el peso actual menos la ganancia de peso estimada. Luego de calcular ello, ¿no? Vamos a calcular el IMC pregestacional estimado con la siguiente fórmula. Vamos a tomar ese peso pregestacional estimado, ¿no? Y lo vamos a dividir entre la talla al cuadrado para poder así obtener el IMC pregestacional estimado. Estamos viendo las tablas, ¿no? En el cual vamos a poder hallar la talla de la gestante y cuál es el peso actual de la gestante en ese instante, ¿no? El segundo vendría a ser calcular la ganancia de peso según clasificación de la valoración nutricional, ¿no? Sabemos que la talla materna es un factor importante, pues este está relacionado con el riesgo de experimentar complicaciones en el embarazo y en el parto, ¿no? La mediana de la talla de la mujer peruana está por debajo de 1,57 m y es necesario también tener algunas recomendaciones de peso al nacer, ¿no? Entonces, igual todo esto está dado por unas tablas, ¿no? Para poder también ver cómo es su IMC pregestacional, cuánto debe de ganar por cada trimestre, por el primero o segundo trimestre, de acuerdo al IMC pregestacional. Si una gestante empezó con un IMC pregestacional normal, ¿no? Su ganancia total durante la gestación debe oscilar de 11.5 a 16 kilogramos. Pero si la gestante inició con IMC pregestacional de obesidad, entonces esta ganancia de peso ya no va a ser la misma al cuando inició con un IMC pregestacional normal, sino solo debe de ganar durante todo este periodo de la gestación de 5 a 9 kilos, ¿no? Asimismo, estas recomendaciones lo vamos a tener en cuenta también, ¿no? Dentro de las clasificaciones, ¿no? Para ver cuánto es el peso máximo que debería ganar durante este periodo, ¿no? Igual pasa en el caso de las gestantes si hay un embarazo múltiple, o sea, mellizos, ¿no? También la ganancia también va a depender mucho de si su IMC pregestacional es normal, es sobrepeso o es obesidad, ¿no? La ganancia de peso también en este momento, como si es en un embarazo múltiple, la ganancia de peso total ya no va a ser igual a cuando el embarazo solamente es de un único hijo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las interpretaciones de estos valores de ganancia de peso según la clasificación de la valoración nutricional antropométrica? Tenemos la baja ganancia de peso gestacional, ¿no? Es que cuando la gestante
no ha alcanzado la ganancia mínima de peso que se espera para su edad gestacional, ¿no? Esto va a incrementar el riesgo de complicaciones maternas como bajo peso al nacer o puede haber un parto pretérmino, ¿no? El bajo peso al nacer va a incrementar mucho el riesgo de mortalidad durante el primer año de vida del niño o de la niña, el riesgo de padecer algunas enfermedades crónicas no transmisibles también en la adultez. Con respecto a la adecuada ganancia de peso gestacional, indica que la gestante tiene una ganancia de peso acorde a su edad gestacional, ¿no? Que hay una mayor posibilidad de que el niño, cuando nazca con un buen peso y lo que asegura una mejor situación de salud. Cuando hablamos de alta ganancia de peso gestacional, indica que la gestante ha excedido la ganancia máxima de peso que se espera para su edad gestacional. Por lo tanto, es preciso descartar patologías propias del embarazo como la preeclampsia, la hipertensión, los edemas, la diabetes gestacional, ¿no? Y luego de ello, pues referirlo a la consulta nutricional, ¿no? ¿Cuáles serían aquellos riesgos de repente para el caso de esa gestante adolescente, ¿no? Sabemos que la gestante adolescente se encuentra aún en crecimiento y el embarazo va a incrementar sus requerimientos nutricionales, por lo que va a requerir una atención nutricional especializada. Tiene más problemas o más probabilidades de presentar problemas de índole socioemocional. La ganancia de peso en la gestante adolescente son similares a la gestante adulta. La gestante adolescente de mayor riesgo son las menores de 15 años, ¿no? Y los bebés de las adolescentes tienen mayor riesgo de presentar bajo peso al nacer, retraso en el crecimiento y eh, retraso en el crecimiento intrauterino y la prematuridad. Estamos viendo las fichas de monitoreo de ganancia de peso, ¿no? Con un con un IMC pregestacional con diagnóstico de delgadez, estamos viendo con un IMC pregestacional de normal, estamos viendo con un IMC de gestantes con sobrepeso y en este caso con un IMC de gestantes con obesidad, ¿no? Entonces, por cada IMC pregestacional, ¿no? Por cada diagnóstico que tengamos de IMC pregestacional, también se cuenta con fichas que deberíamos utilizar, ¿no? Para poder hacer el monitoreo y ver cómo está yendo la ganancia de peso conforme a las semanas de gestación que va teniendo la gestante. El uso de instrumentos para la evaluación nutricional antropométrica de la gestación, en este caso, por ejemplo, la tabla de clasificación del estado nutricional de la gestante. Esta es para clasificar el estado nutricional según su índice de masa corporal pregestacional de la gestante en el primer control, ¿no? Las tablas de recomendación de ganancias de peso para la gestante según el IMC pregestacional. Esta va a determinar las recomendaciones de ganancia de peso según su estado nutricional pregestacional. Las gráficas de monitoreo, ¿no? De ganancia de peso de gestante según su índice de masa corporal pregestacional y la edad gestacional. Esto nos va a ayudar a monitorear de manera individual la ganancia de peso de la gestante según el estado nutricional pregestacional, ¿no? Dentro de la evaluación nutricional hay que tener en cuenta, ¿no? Por qué es importante dar una evaluación nutricional durante el periodo de la lactancia. ¿Por qué? Porque se incrementan las necesidades nutricionales por producción de la leche, porque se requiere unas 700 a 800 calorías por litro de leche a través de la dieta y de la grasa acumulada durante el embarazo, ¿no? El estado nutricional de la madre y de la dieta son dos factores que influyen en la cantidad y la calidad de la leche que yo le voy a brindar, en este caso al recién nacido, ¿no? Por eso es importante también la evaluación nutricional durante el periodo de la lactancia. Y en el caso de su clasificación, ¿no? Esta solo se va a tener en cuenta el índice de masa corporal y esta se va a dividir también, se va a clasificar en normal, sobrepeso, en obesidad y en delgadez, ¿no? Va a tener también un rango de valoración con respecto al IMC corporal, ¿no? Que me va a determinar en qué clasificación se encuentra, en este caso, la puérpera o la lactante, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Y en el caso de los adolescentes, también su índice de masa corporal, si en el caso fue una gestante adolescente, va a ser, pues, en este caso, una lactante adolescente. Y también la clasificación varía con el tema del índice de masa corporal de las personas adultas, ¿no? ¿Qué opinas sobre lo que está aquí
de lo que hasta aquí se ha tratado. Podemos concluir mencionando que la forma práctica de valorar el estado nutricional de una gestante impuérpera es mediante la medición antropométrica, la cual consiste en la toma de variables como peso y talla, ¿no? Este último será tomado cada vez que la gestante acuda a su control. Los pesos son cada vez en sus controles para poder así monitorear la ganancia de peso, ¿no? Porque así vamos a evaluar si esa ganancia de peso, de acuerdo a la semana de gestación, está yendo de manera adecuada, ¿no? También vamos a evaluar de la alimentación de la gestante y puérpera. Es esencial porque esa va a determinar cómo está su estado nutricional y me va a identificar esos posibles riesgos de deficiencia de nutrientes en el crecimiento, en la formación y el desarrollo del nuevo ser, así como algunos problemas que pueda haber por el exceso de estos nutrientes. Tenemos la bibliografía que han sido tomadas del documento técnico de Consejería Nutricional en el marco de la atención integral, la guía técnica de Consejería Nutricional en el marco de la atención integral de salud de la gestante, ¿no? También tenemos otros documentos como el decálogo de la excelencia, las técnicas de influencia, cómo ganar amigos e influir en las personas y asesoramiento para atención de la salud materna y neonatal. Estimados participantes, hemos llegado a la parte final de la exposición. Antes de despedirme, quisiera compartir con ustedes un par de preguntas de reflexión. ¿De qué manera puede beneficiarse tu comunidad con lo que hemos aprendido el día de hoy? ¿A qué te comprometes con lo aprendido el día de hoy? Conmigo ha sido un gusto. Hasta una próxima oportunidad. Muchos éxitos en el curso.